A ver, si uno tuviera que titular un programa sobre Brasil en este momento, podría llamarlo Recuerdos del Futuro, porque de algún modo lo que está pasando en Brasil se vincula mucho con lo que puede pasar en Argentina en unos meses. Se está disparando el dólar y profundizan un ajuste. Desde diciembre el dólar subió 70%. Dilma dice que no se va, está lejos en su peor momento de popularidad, creo que tiene el 7%. Lula criticó los ajustes, significa, dijo, volver a la miseria, y como el real se devaluó más que el peso, Argentina pierde competitividad. O sea, es más barato producir en Brasil que producir acá. Débora Tomé es politóloga, periodista, está en línea de teléfono. Débora, Jorge Lanata, buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo están? Bien. Contanos cómo está la situación allá, cómo se está enfrentando políticamente el tema del ajuste y cómo ves esta división entre Dilma y Lula. Es que está muy duro. En realidad todos los días despertamos pensando pues que vamos a salir de todo este lío y todavía no, y cada día más un lío más y que no se sabe ya de dónde se viene y todo eso. Hay muchos problemas que son prácticos. Por ejemplo, la cuestión de Standard & Poor's anteayer, que bajó a la noche, bajó el grado. ¿Perdón? No, que bajó la calificación, ¿no? Sí, así es. Bajó la calificación de Brasil y eso por supuesto fue un golpe muy duro, que ya se esperaba, pero naturalmente el mercado bursátil se puso en baja y el dólar que más se valuó y todo eso. Y entonces ahí tenemos un problema de la economía. Pero lo que me parece es que la crisis, sobre todo es una crisis política, y por supuesto hay problemas económicos como en muchas otras partes, en Brasil también, ya se siente, como por ejemplo el desempleo, todo eso, pero hay una crisis política que está muy honda, que es, por ejemplo, hasta Lula empezó a pelear con Dilma, no exactamente en términos muy claros, pero sus asistentes y todo eso empiezan a decir que es difícil que se complete el periodo de gobierno de su mandato. Y entonces eso es muy difícil de imaginar que hay como se dice en Brasil, fuego amigo, ¿no? No sé cómo se dice en español, pero aquí le decimos fuego amigo. Es como uno que está dentro del mismo partido, pero están en peleas muy duras. Falso amigo, sería falso amigo. Fuego amigo es, en la guerra. Friendly fire. Sí, como por ejemplo dos amigos que están un peleando con el otro. Y ese es otro problema que enfrenta Dilma. Lo que está pensando hacer hoy, las noticias lo que dicen las noticias es que debe cambiar, su ministro de Casa Civil, que es Aloysio Mercadante, y le debe cambiar a un otro con más arreglo político, o sea, para convencer a PMDB de que deben aprobar en el Congreso los ajustes, porque todavía no logra hacer los ajustes que son necesarios de la economía, porque realmente hay muchos problemas fiscales en Brasil de que no se dan cuenta. Y eso está difícil. Creo que hay también otro problema, que es las inversiones de Petrobras. Hoy dijeron que con la baja de la calificación deben caer como unos 10%, y Petrobras es una empresa, como deben suponer, muy importante para Brasil en términos de inversión. Y eso además de muchas cosas. Creo que está difícil la situación y solo se la va a arreglar si hay acuerdos entre el Congreso y entre Dilma, y en eso también entra toda la investigación que están haciendo. Débora, como lo estás planteando, la crisis es más política que económica. Así me parece, y a muchos otros. Hay una crisis económica, por supuesto. Hay problemas fiscales graves que varios estados y incluso la Unión, o sea, Brasil, están con problemas fiscales. No tienen cómo pagar todo lo que tienen que pagar de personal, de inversiones y todo eso. Es un problema real. Y tuvimos también una inflación muy alta el último año, muy alta para patrones brasileños. Es decir, ahora, disculpe,
Una pregunta. ¿Usted no cree que el programa económico del actual ministro del ajuste, en lugar de aliviar la situación, la está agravando? Porque evidentemente lo único que está haciendo es profundizando la recesión. Se puede decir como una opinión muy personal, se puede decir con una opinión muy personal. Sí, por supuesto. Que sí, la está agravando. ¿Y por qué? Ejemplo, así, ¿Y por qué opina eso porque, usted? Es que decidieran subir a las tasas de juros. Interés. Me olvidé totalmente. De préstamos. Tasa de interés. Sí, la tasa oficial de interés decidieron subir para contener la inflación. Y entonces, imagina lo que está pasando es que realmente el país todo estaba muy acostumbrado con eso de créditos, o sea, de pagar con crédito. En Brasil es muy común que se pague como 10 veces, 20 veces, 5 años a un coche, por ejemplo. Y cuando se suben las tasas de interés, por supuesto, eso se pone imposible. Y una salida... La inflación es... Disculpe, ¿y una salida no sería... ¿Una salida? No, una solución, una salida no sería reemplazar al ministro de Economía a este Levy? Esto es una salida, pero el problema es que es una pelea múltiple, o sea, el mercado, lo que está peleando con Dilma también muy fuerte, a él le gusta más Levy, el actual ministro, porque es mucho más, no derechista, pero es más pro ajuste. El anterior, Mantega, que era del otro mandato, era más como pro consumo, como estimulador de la economía. Y te hace una pregunta, Natalia. Débora, le pregunto una cosa, sin embargo, Joaquín Levy ha visto esto, incluso hasta la baja de la calificación de Brasil, como un éxito a sus propias propuestas, digamos, que esto le allana el camino para el ajuste que según él necesita Brasil. Sí, el punto es que, ¿por qué cree él como se fuera así? Es un señal de fuerza para lo que tenemos que hacer, porque están en pelea con el Congreso. Entonces con eso es decir, vean que estamos muy mal, vamos muy mal, si no hacemos algo, si el Congreso no aprueba nuestro ajuste, el mercado no nos va a dar una buena calificación. Esa es un poco raro, pero así es. Lo que están haciendo, lo que parece al ministro de la Hacienda, a Joaquín, es que si el mercado nos da esta mala señal, esto quiere decir que necesitamos hacer el ajuste y que el Congreso nos tiene que ayudar. Es un poco raro porque imagínate, el Partido de Trabajadores al poder, él quiere hacer un ajuste que el partido que está más a derecha no quiere que se haga por otros motivos que son mucho más políticos, te digo, que por convicciones económicas. Argentina está... Es lo raro de la situación. A veces, perdón, Débora, pero a veces pasa que acá en Argentina pasó durante la época de Menem que las brutales privatizaciones solo podía llevarlas adelante el peronismo, que era quien en teoría tendría que haber estado en contra. Sin embargo, eran los ideales para hacer el trabajo sucio. Sí. A veces hay gente en Brasil, yo te digo que no conozco muy bien la historia de Menem, aunque sepa lo que pasó, pero no sé en los detalles, pero hay gente en Brasil que dice que se acuerda un poco de la historia de Menem. Cuando ven a todo el lío que está pasando en Brasil, un poco de lo que pasó ya en Argentina. Y, por supuesto, como estaban diciendo al principio de la charla, cuando dicen del problema de Standard & Poor's, de la calificación, eso sí fue un golpe muy duro en Brasil y por supuesto con ustedes también. Te pregunto por último, Débora, ¿cuál es el estado de ánimo de la gente en su vida cotidiana en la calle? Esto es lo más raro de todo, esto te digo, es que hay gente que está desempleada, pero no son tantos, yo por ejemplo vivo en Río de Janeiro, donde la industria del petróleo es muy fuerte. Y entonces hay gente de petróleo que está más desempleada y entonces, por supuesto, eso sí, hay impactos en su vida. Pero a mí me parece que las tiendas están vendiendo menos, eso sí se ve, pero no por ejemplo, la diversión. La gente sigue yendo a restaurantes siguen llenos, eso me parece. La gente, yo no tengo muchos amigos
solo los periodistas estamos pasando por un problema gravísimo en Brasil, pero eso es otro tema. Porque están de misiones muy grandes, así como 50, 40 personas al día, un horror. Eso de periodistas por la crisis del periodismo nacional internacional. O sea. Pero hay la gente que está con otras agendas, otros empleos, todavía están con empleos, la gente que tiene, por ejemplo, graduaciones y todo eso, no está tan grave el problema todavía, creemos que en algún momento sí. Pero si las tiendas, por ejemplo, sufrieran ahí un golpe duro, porque realmente estaban así vendiendo mucho, estaba muy intenso. Y creo que va a pasar algo también después de un tiempo con vacaciones, viajes al exterior, eso por supuesto la gente está cambiando para vacaciones en sus propios países porque está muy caro. Aunque, por ejemplo, hay mucha gente de Brasil, 200 millones de personas, con eso. Hay gente, por ejemplo, que ya se pagó mucho tiempo para ir a Estados Unidos, viajar. Eso sigue aún fuerte, no está ahí todavía muy sufrido, pero me imagino que sí. A la vida normal sentimos algo, pero no tanto. Eso no me parece todavía muy claro de cambios, pero imagino que como en un año y todo eso se va a sentir. Pero la gente está muy cansada de tanta pelea. La pelea está así todos los días y, como ustedes saben, nosotros somos perezosos para pelear. Gracias, Débora, por la comunicación. Débora Tomé, quien hablaba, politóloga, periodista. ¿Cómo termina esta historia de Brasil? Es increíble lo parecido a la Argentina, ¿no? Mira, yo creo que acá hay por lo menos a lo que imaginamos como el futuro de la Argentina. Más bravo igual, ¿eh? Sí, yo lo estoy viendo, creo que hay dos temas. Uno es el tema político. Evidentemente, Dilma está colgada ahí de un hilo. Está con baja popularidad. Sí, sí. Hay un rechazo muy fuerte de la población. Tiene a su partido totalmente dividido. Hay un sector del PT que se opone al ajuste, otro que es partidario del ajuste y todo lo demás. Me parece que... Está como Tsipras con la discusión de Grecia, ¿te acordás que se divide el partido? Exactamente, para impulsar el ajuste. Y entonces otro de los problemas que hay, que me parece, es que la base del PT está desmoralizada. Porque vos date cuenta que es decir, imagínate, el PT, Partido de los Trabajadores, Levy sería como llevar... Bueno, ahora que por lo menos lo ven, acá la base de Frente de la Victoria no está desmoralizada porque se cree cualquier cosa que le dicen. Está bien, pero llevando al tema de Brasil, Levy es más o menos una suerte de una mezcla de Cavallo y López Murphy. Entonces, entre Cavallo y López Murphy, está claro, llevado al gobierno por el Partido de los Trabajadores, evidentemente provocó una desmoralización política muy, pero muy fuerte. El otro tema es el tema económico. Brasil sufre una salida de capitales, hay fuga de capitales, y ahora esta decisión de bajarle la calificación de deuda obliga a los fondos a vender, o sea, acelera la fuga de capitales. Sí, sí. Entonces, muy bien, el plan económico que quiere meter Levy profundiza la recesión, por lo tanto, el problema fiscal, lejos de resolverlo, lo agrava porque va a tener menor ingreso por los impuestos. Entonces están en una situación, en una especie de callejón sin salida. En parte, con otras circunstancias y etcétera.